Buenos días a todos, mi nombre es Manuel Alejandro Gamboa Cáceres y el día de hoy vamos a revisar el tema de balance de materia aplicado a sistemas de ecuaciones lineales. Primero que todo, recordemos que antes de escribir cualquier balance, nuestra herramienta principal es el análisis de grados de libertad. Como podemos observar en la fórmula, lo podemos calcular restando el número de ecuaciones independientes al número de variables desconocidas. ¿Y para qué sirve esto? Esto nos sirve como tal para trazarnos un mapa de la ruta que debemos usar para resolver nuestro problema. Si, por ejemplo, nuestro número de grados de libertad es igual a cero, significa que el problema está perfectamente definido y podemos resolverlo. Pero si por el contrario es mayor a cero, eso nos indica que nos falta información y no podemos empezar a resolver el problema por esta ruta. Ahora bien, ese es el problema que vamos a trabajar el día de hoy. Como tal, no lo voy a leer para que no se nos alargue la grabación. Sin embargo, pueden pausar el video o lo pueden encontrar en el Reclaitis, capítulo número 2, ejercicio 225. Una vez leído el problema y dibujado el proceso, les debería quedar algo similar a esto. Y aquí lo que podemos encontrar es el proceso traducido en diagrama de flujo. Aquí podemos observar que tenemos tres puntos claves. El primero es el nodo divisor, donde se separa el bypass. El segundo es nuestro sistema de absorción. Es aquí donde retiramos el azufre del gas. Y el tercero es nuestro nodo mezclador, que es donde el gas limpio se une de nuevo con el bypass. En total, nuestro sistema cuenta con 6 corrientes distintas y a partir de aquí es donde vamos a empezar a definir nuestros volúmenes de control. El primer volumen de control que se suele manejar siempre es el de la caja negra, o también conocido como el de el balance global. Si ignoramos todo lo que sucede como tal adentro de nuestro proceso, tenemos lo siguiente, que entra la corriente número uno y salen las corrientes 4 y 6. Tenemos 4 variables desconocidas y 4 ecuaciones de balance, una por cada componente. Una para el metano, una para el dióxido de carbono, una para el sulfuro de hidrógeno y otra para el COS. Como podemos ver, pues 4 menos 4 es igual a cero, significa que el número de grados de libertad es igual a cero. Esto aquí nos podemos dar cuenta que por medio de este volumen de control podríamos empezar a resolver nuestro problema. Sin embargo, revisemos otros posibles volúmenes de control. El segundo es el divisor. Aquí podemos observar que entra la corriente número uno y salen las corrientes 2 y 3. Físicamente, en un divisor la composición química no cambia. Como las composiciones son iguales, perdemos como tal ecuaciones independientes, pero pues ganamos relaciones. Sabemos que la suma de fracciones es igual a uno. Y conociendo la restricción del proceso la información del proceso que 82% del flujo de la corriente uno es igual al flujo de la corriente 3, conociendo esto, pues podemos ver que el número de grados de libertad también nos dan cero para este volumen de control. Por lo tanto, por aquí también podríamos empezar a resolver nuestro problema. Ahora bien, revisemos el tercer volumen de control, que es el sistema de absorción. Podemos observar que entra la corriente número 3 y salen las corrientes 4 y 5. Si contamos, tenemos 7 variables desconocidas, pero solo podemos hacer 4 balances de materia. Esto nos da como tal 3 grados de libertad. ¿Qué nos indica esto? Que es matemáticamente imposible empezar a resolver el problema iniciando en el absorbedor sin primero conocer otros datos de otros equipos. De igual manera, pasa algo similar en el volumen de control número 4, que es el mezclador. Se unen las corrientes 2 y 5 para formar la corriente número 6 y al hacer el conteo también nos sobran, pues también tenemos como resultado 3 grados de libertad. Tampoco podemos empezar a resolver el problema con este volumen de control. Una vez visto esto, empecemos a plantear una estrategia pues, para resolver el problema. Lo que yo sugiero es que empecemos con el balance global. Como ya vimos, tenemos 0 grados de libertad, lo cual nos indica que sí podemos resolver el problema por ahí. Después podríamos resolver el divisor, el bypass. Por lo mismo, también tenemos 0 grados de libertad. Ya con esto, pues descubriríamos cuánto gas como tal va a cada lado del equipo, a cada lado del proceso. Y una vez resuelto, pues, tanto el global como el bypass, podemos arrastrar estos datos conocidos a nuestro sistema de absorción y al hacer esto, las incógnitas del absorbedor disminuirían, sus grados de libertad se volverían cero
y pues ya podríamos empezar a despejar lo que nos falta para llegar al mezclador y pues resolver como tal nuestro problema. Pues ya una vez dicho esto, esas son las ecuaciones como tal del problema y los datos que nos proporciona el ejercicio. Listo. Ahora sí. Sin embargo, pues resolver todo esto despejando variable por variable a mano puede ser algo lento y propenso a errores. Especialmente pues si manejamos un número considerable de ecuaciones, como en este caso, pues 10. Para esto, pues actualmente se usa Excel, MATLAB, Python, pues para hacer esto mucho más ameno y pues con menos como posibilidad de equivocarse. Entonces, pues hasta el momento tenemos nuestras 10 ecuaciones escritas de esta forma. Y vamos a hacer lo siguiente. Para resolver nuestro problema en Python, Google Colab, que ya les voy a mostrar más adelante, lo primero que vamos a hacer es construir la matriz A, que es la matriz de coeficientes. Esta va a ser una matriz 10 por 10, que como tal representa la arquitectura física de nuestro proceso. También vamos a construir el vector X, que es el vector de incógnitas. Esa es como tal, es una columna con las 10 variables que queremos descubrir, que van a ser nuestros flujos y nuestras composiciones. Y por último, el vector B, que es el vector de términos independientes, que son los valores numéricos que están al lado derecho del igual en nuestras ecuaciones. Físicamente representa como las cargas de entrada al sistema, como los 10 moles de gas o las 50 moles de azufre del proceso. Ahora, pues a continuación les voy a presentar cómo vamos a resolver este problema en Google Colab. Listo. Ahora sí, vamos a resolver nuestro problema en Google Colab. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir un nuevo archivo y vamos a importar esta librería. La librería NumPy es nuestra herramienta principal para resolver este problema, ya que nos permite invocar sus funciones de álgebra lineal de forma rápida. Listo. Después de esto, vamos a definir los datos de entrada del sistema y los datos que nos proporciona el ejercicio. Entonces, definimos nuestro flujo de entrada, que es N1, va a ser igual a 1000 moles por hora, y las composiciones que nos da el enunciado. Las de esta corriente, que va a ser las composiciones de dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y COS. Aquí pues detallemos que estamos calculando la del CH4, conociendo que la sumatoria de las fracciones va a ser igual a 1. Entonces despejamos esa igualdad, 1 menos estas tres composiciones, nos va a dar la composición de CH4. Ahora, esto es importante para que lo tengan en cuenta, y es que para que nuestra matriz funcione, las ecuaciones deben ser lineales. Y es por eso que convertimos las fracciones en flujos molares reales. ¿Qué hacemos acá? Entonces, multiplicamos como tal el flujo de la corriente 1 por la composición de su respectivo componente para conocer el flujo de esos componentes en esa corriente. Entonces, ese es el flujo de la corriente, del flujo de dióxido de carbono en la corriente 1, va a ser igual al flujo total de la corriente 1 multiplicado por la composición. Y hacemos eso mismo para los demás componentes. Ahora bien, vamos a pasar a la parte más importante del código, que va a ser construir nuestra matriz. Esta va a ser nuestra matriz 10 por 10 que ya mencionamos anteriormente. Esta es nuestra matriz de coeficientes y yo organicé los coeficientes de esta forma. Entonces, aquí partimos desde cero porque Google Colab como tal lee las matrices desde la posición 0, no desde la posición 1, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, nuestra posición 0 va a ser el flujo de la corriente 2, nuestra posición 1 va a ser el flujo como tal de la corriente 3 y así como tal hasta la corriente número 6. También definimos el flujo por componente. Entonces, nuestra posición 5 va a ser igual al flujo de sulfuro de hidrógeno en la corriente 4 y así con los demás componentes que necesitamos averiguar para el problema. ¿Cómo construimos ahora la matriz? Entonces, planteamos nuestras 10 ecuaciones. Aquí yo las tengo escritas en comentarios para que también les quede más fácil entender el código y pues que lo puedan estudiar y replicar. Entonces, nuestra primera ecuación es esta. Es el balance total del bypass. N2 más N3 va a ser igual a 1000. ¿Qué coeficientes tenemos? 1 para N2 y 1 para N3. Entonces, como ya vimos acá arriba, esta es la forma en la que yo organicé mi matriz. Entonces, en la posición 0
vamos a poner el coeficiente 1 correspondiente a esta ecuación para N2 y el coeficiente 1 correspondiente también a esta ecuación para N3. De esta misma forma lo hacemos para las demás ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación número 4, tenemos coeficiente 1 para N2, coeficiente 1 para N5 y coeficiente menos 1 para N6. Aquí podemos ver N2, 1, N5, 3 y N6, menos 1. Perdón, N5, 1 y N6, menos 1. Qué pena con ustedes. Esto lo replicamos para todas nuestras 10 ecuaciones, de tal forma que podamos construir toda nuestra matriz de coeficientes A. Aquí, pues no sé si no se van a confundir, esto es solo una matriz, lo que pasa es que la separé como por secciones para que también les quede más sencillo de entender. Listo. Después de esto, pasamos a construir nuestro vector B. Nuestro vector B va a estar conformado por los resultados de esas ecuaciones. ¿Qué resultados y qué ecuaciones? Pues las ecuaciones que estamos trabajando y estos resultados que vemos aquí al lado derecho del igual. Este resultado, este 1000, este 820, este 0, este 0 y así sucesivamente. Entonces, rellenamos así nuestro vector B. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué aquí puse N1 y no 1000? No pasa nada. N1, pues como ya lo habíamos definido acá anteriormente, podemos dejarlo así. De igual manera, con estos tres variables. Ahora, pasemos como tal a la resolución del sistema. Ese es el comando clave para resolver nuestra matriz. Este código, ¿qué es lo que va a hacer? Este código va a aplicar un algoritmo de eliminación gaussiana, que es el mismo que utilizan pues, códigos como MATLAB. ¿Por qué es eficiente? Porque como tal no calculamos la matriz inversa, sino que resolvemos todo el problema directamente. Y este vector res que tenemos acá nos va a guardar los 10 valores finales en el mismo orden que definimos la matriz número A. O sea, los valores que me va a guardar, los 10 valores, van a tener este mismo orden que está acá. Listo. Posteriormente a esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer como tal los flujos molares y los vamos a guardar en estas variables. Entonces, el valor de la posición 0 de nuestro vector res va a corresponder al valor de n2. Entonces, volvamos a ver. Guardamos los valores. Después de solucionar esto, nuestro vector res quedó conformado por 10 valores. 10 valores que están en este orden. La posición 0, aquí también lo indica, va a corresponder a n2. Y aquí también, pues, le decimos al código que como tal guarde ese valor para n2. Hacemos lo mismo para n3, n4, n5 y n6, que es esta sección del código. Listo. Después de esto, agregamos como tal la condición del divisor. Y es que la corriente 1, y 2 y 3 tienen la misma composición. ¿Qué hacemos acá? Hacemos esa igualdad simplemente. Las composiciones para la corriente 2 de sus 4 componentes van a ser igual a las composiciones de la corriente 1 de sus 4 componentes. Y de igual manera para la corriente número 3. Ahora, regálame un pequeño segundito. Listo, ahora sí. Listo. Ahora vamos a calcular las composiciones para cada, pues para las componentes que nos quedan faltando. Entonces, ¿cómo calculamos las composiciones? Las composiciones van a ser igual al flujo de un componente sobre el flujo total en esa corriente. Para que me hago entender mejor, qué pena con ustedes. Digamos que queremos calcular aquí el flujo de H2S en la corriente número 4. ¿Cómo lo vamos a calcular? Perdón, vamos a calcular la composición de H2S en la corriente número 4. ¿Cómo lo vamos a calcular? Va a ser el flujo de H2S en esa corriente sobre el flujo total de esa corriente. Entonces, para este primer valor, que es la composición de H2S en la corriente número 4,
Vamos a tomar res 5. ¿Cuál es nuestro valor en res 5? Ah, pues simple. Vamos a nuestro vector res, lo guardo en el mismo orden de nuestro vector a, entonces miramos la posición 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a tomar este valor que viene siendo el flujo molar de H2S en la corriente 4 y lo dividimos por el flujo total de esa corriente. De igual manera, hacemos para los demás componentes. Ya esto es por lo que nos indica el ejercicio, que pues no tiene que salir dióxido de carbono ni metano en esta corriente. Y pues calculamos la otra composición como N4 menos R5 sobre N4 para calcular simplemente pues, la composición de SOS en esta corriente. Hacemos de forma similar para calcular las composiciones en la corriente número 5. Entonces, X de la composición de sulfuro de hidrógeno en la corriente 5 va a ser igual a nuestro valor Res6 sobre el flujo total de N5. Entonces, lo mismo. Revisamos cuál es nuestro valor Res6. Ah, listo, vamos a nuestro vector Res, que está guardando los valores del mismo orden de la matriz A. Entonces, Res6, por ende, corresponderá a este dato, que va a ser el flujo molar de sulfuro de hidrógeno en la corriente número 5. Y pues lo dividimos por el flujo total de esa corriente. De esta forma conocemos todas las composiciones de todas las corrientes. Finalmente, esta sección del código simplemente es para que me imprima los resultados y me los imprima pues, en este respectivo orden. Una vez lo corramos, vamos a correrlo, nos va a arrojar esto. Y estos son nuestros resultados de nuestro código. Tenemos las corrientes número 6, las 6 corrientes, perdón, con sus respectivos flujos, con sus respectivas composiciones. Y vamos a verificar que pues tengamos correcto nuestro ejercicio. Uno, revisamos que primero que todo que no tengamos datos que no sean coherentes, tipo como flujos negativos, composiciones negativas. Eso pues ya nos indica que pues vamos por buen camino. También revisamos ya lo que nos pide como tal el ejercicio, que es que al final tengamos una composición de sulfuro de hidrógeno de 0.01 y de COS de 0.03. De 0.003. También hacemos la verificación de balances de componente. Entonces, pues tomamos el inerte, que es H4, en el cual está entrando 785.9 y está saliendo lo mismo. También coherente con lo que esperaríamos para el problema. Y hacemos como tal una revisión para las fracciones molares en la corriente número 5 y la corriente número 6. Como ya saben, las fracciones no pueden ser mayor a 1. Y aquí tenemos que es exactamente igual a 1. Y ya chicos, ese sería el código para ese problema.